Hola jóvenes, buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de marketing para ingenieros industriales, programa de producción vespertino, Universidad de Santiago. En esta ocasión nos toca ver el tema de comportamiento del consumidor, también llamado conducta del consumidor, ¿ya? Aun cuando vamos a ver una pequeña parte correspondiente también a lo que es el mercado industrial, que no sería consumidor, sería cliente. Pero bueno, cosas de nombre, me perdonan si no soy tan estricto en esa parte. Veamos ya este material. Bueno, generalmente lo que se utiliza, me ven grabando, ¿no? ¿No hay problema? Diego, por favor, confírmame Sí, profe. Está grabando, Está profesor. grabando. Ya. Profesor, dígame. Que me ha pasado que he perdido esas clases y fue un lío. Bueno, entonces, para ver este tema, generalmente se utiliza este modelo que se denomina el modelo de la caja negra, por eso está dibujado al centro esta parte como si en profundidad como si fuese una caja negra. ¿Eh? Que en el fondo, ¿qué es esta caja negra? Es nuestro cerebro, son nuestros oscuros pensamientos, por decirlo de alguna manera. Entonces, el comportamiento de compra, el comportamiento del consumidor, ¿ya? La teoría indica, ¿ya?, que hay primero procesos internos, ¿ya? Y ahí hay características que tiene el consumidor que influyen en ese comportamiento, en esa conducta, mejor dicho. Y que esos elementos, ¿ya?, o factores, son los factores culturales, sociales y personales. ¿Ya? Después vamos a ver cada uno de ellos de qué se trata. Además de procesos psicológicos, en la literatura a veces los colocan como un cuarto factor, yo los prefiero tener separados, ¿ya? Y finalmente ocurre en esta conducta un proceso que tenemos más o menos establecido, que hacemos a veces muy rápidamente o a veces muy marcadamente, según si es un comportamiento complejo o uno más sencillo, ¿ya? Ciertas etapas. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, esto, como dije, pasa en nuestro cerebro, son nuestros oscuros pensamientos, y esos oscuros pensamientos nos llevan a una respuesta, a una determinada conducta, que podemos resumir en la elección ya sea de un producto o de una marca, o un lugar, un comerciante, o comprar en determinado momento, o comprar una cierta cantidad. Esas son las respuestas que normalmente se esperan. Puede haber algún otro concepto, pero eso es lo que trata la teoría por lo menos. Y además somos influidos por factores internos, o sea, nuestros procesos internos están además influidos por elementos externos que se separan en dos. Justamente en los estímulos de marketing, ¿ya? Es decir, en el producto que nos ofrecen, en el precio que nos dicen que tenemos que pagar, dónde los vemos, ¿ya? Y finalmente el esfuerzo comunicacional que empresas que va justamente a tratar de convencernos, reconociendo todos estos factores, etcétera, para tener algún tipo de conducta, por ejemplo, comprar la marca, ¿ya?, o producto de la empresa que es el anunciante de esa publicidad. En el fondo es este mix comercial. Y por un lado tenemos ciertos elementos ambientales, ¿ya?, que en el fondo es el entorno. Bueno, ahí están, lo puse de otra forma muy parecida, los elementos que uno podría reconocer en un PEST, ¿ah? Político, no metodológico, cultural en vez de social, es la literatura, pero en el fondo es la misma cosa. Perfectamente, para efecto de analizar esto, tomar las variables de un PEST o de variables de microentorno o macroentorno, ¿ya? Pero son variables externas que no podemos controlar. Las de marketing sí las controlamos, las ambientales no. ¿Alguna consulta, Diego, que estás ahí? ¿Alguna consulta sobre respecto al modelo? O sea, no, más que nada tenía como la duda de que es una caja negra porque son cosas que nosotros no podemos controlar, pues, ¿no? Dependen directamente del consumidor. Pues, Bueno, se denomina caja negra, así lo dice la teoría. Entonces yo, un poco con humor, como ya me conoce un poco, digo, son nuestros oscuros pensamientos, digamos. ¿Ah? Los oscuros de negro. ¿Ah? ¿Okay? Esa es la idea. Pero bueno, ahí entendemos el modelo,
esta clase en el fondo nos vamos a centrar el comportamiento justamente en esta caja negra, especialmente los factores culturales, sociales y personales. ¿Ok? Entonces, sigamos. ¿Cuáles son los factores culturales? Primero, la cultura es el determinante fundamental de los deseos y del comportamiento de las personas. Los niños, conforme crecen, adquieren una serie de valores, una serie de costumbres. Y eso es la cultura. ¿Ya? Entonces, si nosotros crecemos aquí en Chile, desde niños nos enseñan, aprendemos a través de nuestra familia, vamos viendo a los adultos, cómo se comportan, vamos tomando comportamientos. ¿Ya? Y esos son más o menos los que, y copiamos los del vecino, y así al final tenemos un comportamiento de chilenos en nuestra cultura. Si vamos más atrás, bueno, podemos decir, bueno, vivimos en un hemisferio, ¿ya? Que se denomina judeo-cristiano, ¿ya? Entonces, en ese hemisferio tenemos a cierto punto cierta cultura similar. Nos achicamos un poco, los latinoamericanos también somos diferentes culturalmente a los europeos o a América del Norte, ¿ya? Pero esa es lo que se denomina cultura. Subcultura es que cada cultura además, ¿ya? Podemos encontrar subconjuntos, ¿ya? Que tienen comportamiento hasta cierto punto parecido a la cultura más grande, pero generalmente tienen elementos que cambian por alguna razón. Por razón de nacionalidad, de religión, de un grupo étnico, de una raza, no sé qué usa raza ahora, alegan, digamos, por la zona geográfica donde tenemos distintas costumbres. Por ejemplo, aquí en Chile podemos decir, si la Roja gana, ¿cómo celebramos? Gana un asado, ¿no? Pero será igual el asado en el norte del país, en la zona central o en el extremo sur. La carne difiere, la forma de hacerlo difiere, lo que tomamos posiblemente difiere, pero el asado se hace igual, es una cosa así. ¿Ah? ¿Alguna consulta? Porque el otro lo vamos a tocar en mayor profundidad. A ver, ¿quién está para preguntarle? ¿Quién es la víctima? Mariela, ¿alguna consulta? O Ignacio, ¿alguna consulta? No, profe, por O el momento no. aporte, ustedes pueden aportar, de repente decir un ejemplo, ¿ok? Bueno, el cuarto elemento que se considera dentro de los factores culturales es la clase social. Lo importante que es una división o clasificación jerárquica, hasta cierto punto, que es relativamente homogénea y permanente, o sea, no es tan fácil cambiar de el grupo socioeconómico que se pertenece a la clase social, ¿ya? Y hay costumbres bien arraigadas, bastante diferentes entre las distintas clases sociales. Y al interior de una clase se comparten ciertos valores, ciertos intereses, ciertos comportamientos, ¿ya? Y algo que hay que decir acá, o sea, uno tiene no solamente serlo, sino que parecerlo. Estos son no solamente los factores culturales, ¿ya? El hombre es una persona sociable generalmente, que se quiere aislar es porque tiene algún problema, digamos, del que sea. Por ejemplo, necesitamos los demás, necesitamos juntarnos, necesitamos conversar, ¿ya? Necesitamos pertenecer a algún tipo de grupo más grande. Y para pertenecer a un grupo grande, copiamos el comportamiento del grupo, ¿ya? Entonces, eso hace que muchos de nuestros comportamientos de compra, lo que elegimos, etcétera, ¿ya? Se deba a eso, al querer pertenecer a un determinado grupo. No me gusta hablar del grupo porque la vamos a tratar después, como una cosa particular. Pero esa es la idea, ¿ya? Entonces, esto de clase social, el concepto que se ocupa generalmente es grupo socioeconómico. Ese es el nombre técnico que tiene, ¿ya? Y generalmente, ¿ya? Se utiliza la siguiente calificación: A, B, C1, C2, C3, D y E, donde A es un grupo social alto, que podríamos decir
ya que se refiere a una cierta aristocracia, digamos. Ese es el nombre que yo le pondría. Es gente que no solamente tiene muchos recursos, aunque hay casos que no los tiene tanto porque lo ha perdido en el tiempo, pero todavía siguen viviendo ¿cómo se llama? Siguen viviendo el pasado, la posición de la familia del pasado, ¿ya? Pero aquí la gran característica de este grupo socioeconómico es que tiene historia. Es decir, alguien que ha estado en algún libro de historia, por decirlo de alguna manera. Si ha sido un presidente o ha ocupado un puesto importante de cualquier tipo en la sociedad. Entonces, eso es una aristocracia, ¿ya? Y obviamente han heredado grandes fortunas, grandes posesiones de tierra, etcétera, etcétera. Pero repito, la característica es estar en la historia. Yo, como se llama personalmente, he escuchado el siguiente comentario. No, pero si el tío Pepe fue el que pagó la independencia de Chile. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Es que el tío José de no sé cuánto y no sé cuánto fue que puso una buena parte del dinero para financiar el ejército libertador. ¿Y cuánto ha pasado? 200 años, digamos, todavía se siguen acordando, digamos, ¿ya? O sea, a ese grado. Entonces, a este grupo pertenecen justamente los que están en el libro de historia. Expresidente, quizá algún ministro que merezca ser recordado, ¿ya? No sé, ¿ya? Lo que ustedes quieran. ¿Ya? ¿Alguna consulta? El segundo grupo socioeconómico, la segunda jerarquía es B, es simplemente alto. Aquí pueden haber grandes fortunas, pero son fortunas que se han creado o que le ha creado la misma persona. No llevan generaciones, no están en la historia. Por ejemplo, el señor Piñera, ¿dónde está? ¿Está en A o está en B? A pesar de ser la cuarta fortuna del país. Perdonen que lo mencione. Antes de ser presidente, era grupo socioeconómico B. Ahora, nos guste o no nos guste, se mantenga o lo hubiésemos echado, no sé, ya está en la historia. Ya es grupo socioeconómico A. La señora Bachelet, lo mismo. El señor Frey, grupo socioeconómico A. ¿Por qué? Porque fue hijo del presidente. Su familia ya estaba en los libros. Un poco así, y voy más atrás en la historia. Entonces, el grupo B se puede llegar por mérito, por lo que sea, que son grandes fortunas, que tienen un comportamiento quizá, perdón, tiene fortuna, tiene un comportamiento de consumo parecido al de A, pero no tan como se llama, tan fijo. Después vamos a hablar del consumo de estos grupos. El grupo socioeconómico C, que se subdivide en C2, en C1, C2, C3, es nuestra clase media, que se subdivide a su vez, esta clasificación, ¿ya? En medio alto, medio medio, medio bajo. ¿Ya? Es una clase media que donde está normalmente lo ha logrado por su esfuerzo. ¿Ya? Es decir, no han heredado grandes fortunas, pueden haber heredado algo, pero no grandes fortunas. O sea, lo que se tiene ha sido por esfuerzo, normalmente por estudiar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces se divide en tres. Medio alto, que son, esto ya es por ingreso, y eso pueden tener un nivel de consumo no tan como se dice, profundo, ¿ya? Como el B, pero lo puede imitar. El medio medio, bueno, no tiene tanto ingreso, por tanto no consumen las mismas marcas, etcétera. Le gustaría ser C1 en términos de consumo, pero está ahí como a la mitad. Y medio bajo, menos ingreso, bueno, no van a poder consumir los mismos tipos de productos, pero tienen características de esto que lo vamos a indicar un poquito más adelante. Después de la clase media viene la clase baja, que es la que se denomina la clase obrera, ¿ya? Que tienen otro tipo de comportamiento, ¿ya? No han tenido tanto éxito material en la vida, ¿ya? Están, a ciertos puntos, obligados a trabajar toda su vida, digamos, porque si no,
pueden no comer, etc. Y finalmente el grupo C9, que es el tema pobreza, ya que son situación de calle o vivienda muy precaria, etc. Esta es una primera, digamos, aproximación. Veamos en términos de consumo. Perdón, ¿alguna consulta? Ignacio, ¿alguna consulta, opinión, cualquier cosa que se te ocurra, aporte? Martín, ¿algún aporte? ¿Consulta? En realidad no, profe, me llama la atención el mapa en el fondo, la diversidad de colores obviamente, pero hay concentraciones muy notorias en realidad. Sí, Pero, esto lo vamos a ver en el tercer punto sobre esta lámina. ok. ¿Ok? Ya. Sigamos entonces. Aquí mismo te voy a hacer preguntar después. Bien. Veamos los tipos de consumo. Veamos una vivienda. ¿Cómo es el grupo A? Generalmente una vivienda con una mansión, muchas veces heredada de la familia, ¿ya? O nueva de gran extensión, todo un piso de un departamento, ¿ya? O sea, muy buena calidad, de alto costo, ¿ya? Los muebles normalmente tienden a ser obras de arte, antigüedades, muchas veces heredadas. Veamos el alto. Trata de imitar, pero no me tenía que comprarlo, no es tan fácil, digamos. Entonces puede haber una combinación por ejemplo, el mobiliario de este estilo, con combinación de elementos más estándar de fábrica, por decirlo de alguna manera, pero siempre de muy buena calidad. El C1 trata de parecerse al alto. De hecho, todos los C, la clase media, el afán de consumo ya es, como se dice, parecerse al alto. O sea, todo el esfuerzo que se hace es tener un nivel de consumo, una forma de consumo, ya sea C1 o B. Eso es lo que quieren llegar a hacer. ¿Ya? Entonces, viven según su ingreso en casas de buen nivel, casas, digamos, o sea, de muy buen nivel, mansiones, etcétera, etcétera, que hemos hablado casi igual al alto, pero no heredadas, realmente no son mansiones heredadas, sino compradas, ¿ya? O construidas relativamente nuevas. El medio alto no accede a eso, pero sí accede a casas de buen metraje, de buena calidad, ubicadas en buenos lugares. En términos de lugares, ahí tienen las comunas de preferencia, el dato que Martín no cómo se llama, le llamó la atención. ¿Por qué? Porque ABC1, ¿ya? Generalmente prefiere la concepción, la concepción de ellos, por tanto su preferencia está donde están estos azules oscuros. Hay manchones, ya de repente en otras partes, porque de alguna manera pueden vivir en parcelas, o sea, hacerse una gran casa de mucho metraje, de mucha calidad, en un terreno que está ya muy construido, es demasiado caro y quizás no se pueda conseguir el terreno, ¿ya? Pero hay otras partes donde sí se puede conseguir una pequeña parcela y hacer la casa de los sueños, digamos, puede ser que no tengan, digamos, dificultad en el presupuesto. ¿Ok? Profe, pero este gráfico está pensado en tema como de valor del terreno, ¿no? O sea, aquí yo quería hacer como la acotación porque, por ejemplo, en Pedro Aguirre Cerda, yo vivo acá, está la Vega Lavallator. Entonces, en la Vega Lavallator hay muchos camioneros que de verdad andan con mucha plata. Uno va y no sé, pues andan con millones en billetes. Entonces, Pero, a ver, ¿cómo se hace ese alcance? No sé. vamos a ver otro modelo que te va a explicar mucho más eso, Diego. ¿Ah? En este caso, ya se ha categorizado a las personas, digamos, a través de encuestas, ¿ya? Para primero ponerlas en algún grupo socioeconómico, y han visto en esta cuadra, ¿ya? Viven mayoritariamente personas clase socioeconómica B. Entonces eso lo pintan de un color. En este caso juntan los tres primeros. Después lo voy a indicar por qué juntan los tres primeros, porque se habla de ABC1. Y así sucesivamente. Esa es la idea. Porque no es solamente ingreso. Y eso lo vamos a ver en otro modelo. ¿Eh? Bueno, sigamos en términos de ¿cómo se dice?, de vivienda. Bueno, medio no le alcanza para comprar medio,
no alcanza para comprar en un lugar tan exclusivo, por decirlo, o de tantos metros, o de muy buenas terminaciones. Entonces se arregla una casa relativamente decente, digamos que es la que se venden ahora, pensando justamente en la clase media. Ya no tan chica, con terminaciones relativamente buenas, pero no super calidad, etc. Igual que C3, medio majo, ¿ya? Van a ser menos metros cuadrados, menos terreno, para aprovechar, digamos, el terreno para construir más casas, más chicas, no terminaciones ahí nomás, por decirlo de alguna manera, etc. Bajo, ¿ya? Se refiere a, ¿cómo se llama?, a poblaciones con menos metros cuadrados, con terminaciones realmente que no son buenas, ¿ya? Simplemente son funcionales, muchas veces con elementos que tienen que después autoconstruirse, ¿ya? Etcétera, terrenos chiquititos. ¿Ya? Extrema pobreza, bueno, vivienda, se la hacen, digamos, con materiales casi de desecho, de autoconstrucción, que llevan mucho tiempo en un lugar, ¿ya? Etcétera. Pero bueno, esa es la idea de Condeo. Bueno, aquí es interesante lo siguiente. Créditos. ¿Ya? El consumo de créditos. Porque es bastante importante para poder ver esto. Generalmente el alto, alto y alto, más bien alto, porque el alto, alto no toma créditos, ¿ya? Son para comprar empresas. Así de simple. No utilizan el crédito de consumo, porque no lo necesitan, y además claro que es muy caro. ¿Ya? Pero sí cuando toman créditos de muchos millones, pero generalmente es para comprar, no ni siquiera una vivienda, para comprar ya empresas, o tierra, digamos, fondos, ¿ya? O sea, para hacer negocios. El crédito lo usan para los negocios, no para personas. Mientras que los 3C, la clase media, esos son los sujetos de crédito. Nosotros, por definición, somos clase media, ¿ya? Ya le voy a decir por qué, ¿ya? Somos sujetos de crédito. ¿Vivimos en buenas casas? Por supuesto, crédito hipotecario. Yo, de hecho, hoy día pagué pagué otro crédito. Ya pagué, mi casa la había pagado antes, pero a un par de años pagué la última cuota de mi casa. Suponiendo eso, ustedes, digamos, tienen casa, o se fueron de sus padres, o se metieron al crédito hipotecario. ¿Ya? Entonces aquí, depende del ingreso que tenga, ¿ya? Es a qué aspira. Si tengo un ingreso chiquito, voy a un crédito hipotecario para algo más, no tan duro a pagar. Pero si tengo un buen ingreso, estoy en C1, sí, ahí sí que tomo un crédito para comprarme una buena casa. O sea, somos sujetos de crédito. El bajo, bueno, los créditos son los créditos que puede dar el Ministerio de, ¿cómo se llama?, de vivienda, ¿ah? Estas cosas más populares, ¿ya? ¿Ya? Tratan de adquirir créditos generalmente de tienda, puro consumo, etc. ¿Ya? Pero la clase media, somos todos, lo tomamos a crédito. Y el otro elemento, la educación. El alto hasta hace poco no le interesaba mucho la educación, se educaba, se estudiaba, digamos, para tomar relaciones, o sea, para relacionarse con las familias que tienen en relación su familia, entonces pueden estudiar en otros países, ¿ya? Conozco a muchísimas personas, digamos, que teniendo los recursos, lo que hacen es estudiar en otro país, y muchas veces que con un pariente, porque esa relación histórica le implica tener muchas relaciones en el mundo. Van donde una tía, un primo, etc. ¿Ya? Ese es el alto alto. El alto tiene que pagar todo, pero tiene los recursos para poder tratar de relacionarse, ¿ya?, con A. Pero C1, C2, C3, ¿ya? Como ve la educación, lo ve como una forma, ¿ya?, de crecimiento social. O sea, C1, C2, C3 quiere estar lo más cerca de B, y por tanto compra conocimiento para tener mejores trabajos, mejores ingresos, y a través del consumo, copiar el consumo lo más cercano a B posible.
Entonces, alguien que considera que que le va bien es el que él logró estudiar, llegar a ser gerente, llegar a ser, ocupar esa educación para tratar de pasar de C3 a C1. Y quizás con algunas generaciones, ¿ya? Pasar a B y quizás por matrimonio a A. No uno, sino los descendientes. Entonces, la clase media es sujeto de crédito y sujeto de educación, como todos nosotros. ¿Cuánto gastamos nosotros en educación? ¿Cuánto le salió la carrera, jóvenes? Sujetos de educación. Compramos educación. ¿Ya? Carísimo, ¿Y cómo lo pagamos? A crédito. Clase media. Vacacionamos también pagando crédito, en cómodas cuotas que pagamos durante el año, 2 años, vacacionamos cada 2 años. ¿No? Pero vamos fuera del país, bueno, con la pandemia no hemos salido. ¿O no? Todo crédito. Auto, sí, a crédito. Todo crédito. Bueno, bueno, ahí tenemos menor ingreso, etcétera, ¿ya? Pero generalmente la gente o las personas del grupo no le interesa la educación por la educación. No hace ese chip, ¿ya? Cuando las municipalidades ya le dicen, digamos, al niño, a la mamá, para que el niño estudie, porque es obligación, tienen que meterlo a estudiar por ley, ¿ya? Y bueno, le van a dar comida y le van a poner una micro para llevarlo al colegio. Esas son las preguntas, digamos. No le interesa la calidad de educación. A nosotros sí, a la clase media sí, porque es nuestro trampolín a hacerse uno, y ojalá lo que les vaya mejor, B. Bueno, y no son clientes de ninguna cosa, excepto para hablar de Cristo, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué les parece? Dispuesto a consultas, quejas, funas, lo que quieran. Hola María, la había visto. Profe, yo en realidad quiero hacer un comentario. Dígame. Bueno, por hechos de la vida, yo en realidad he compartido con el sector alto. Y en general he tenido algunos encontrones de palabras en el sentido de que de partida parten de la idea de que todo es negociable, que muchas veces no hay como una valorización de la hora hombre, por decirlo así, de la mano calificada. ¿Ya? Entonces todos tratan de, o sea, hay un tema de negociar o de transar, cuando muchas veces el costo en el mercado es el correcto y simplemente tienen que cancelar lo que sería el servicio propiamente tal. Entonces igual a mí me llama siempre me ha llamado la atención ese pensamiento cultural como de cuidar el dinero, tendrán el dinero, tienen el dinero, pero lo cuidan y no lo transan tan simple. O sea, a mí por lo menos me da esa sensación. Mira, hay una sensación, digamos. Bueno, yo he tenido muy buenas relaciones, no muchas, pero buenas relaciones con el sector alto, ¿ya? Nunca he tenido ningún problema ni nada, ¿ya? Pero lo que sí me doy cuenta, que tienden a cuidar mucho más. O sea, en el sentido, cuidan el peso. O sea, hay una moneda de peso en la calle y la recogen. Mientras que los sectores más abajo de la moneda no, eso lo desprecia. No sé si me explico, o sea, como que desde chiquitito le han dicho, de hecho, cuidar hasta el peso. ¿No? Y eso es parte de los elementos, digamos, culturales. Por eso fíjate que justamente este es uno de los elementos de los factores culturales. ¿Mm? Claro. ¿Okay? Bueno, sigamos, ¿les parece? Bueno, a continuación tenemos una serie de láminas que indican más o menos el porcentaje que son, no me voy a quedar en ellas, ¿ya? Esto no he podido actualizar la información, no he encontrado datos, puede ser que no han hecho un estudio, que lo han publicado de esta manera, ¿ya? Respecto a cada una de los porcentajes que son. Entonces, si se fijan acá, tengo que checar esto para poder verlo, el ABC1 en total es un 10% de la sociedad, pero son 3. Entonces, normalmente, si vamos, el A, ¿cuánto será ese 10%? Quizá un 1. Y el B te da un 3, entonces el otro el 60%. O sea,
¿Por qué lo juntan? ¿Ya? Porque generalmente, ya en gran parte de los productos, ¿ya? No vale la pena hacer una cadena de fabricación solamente para A, porque son muy poquititos. Entonces se toman el gusto promedio de todos para abarcar a ese 10%. Entonces ahí quizás la cadena de producción sea en los productos masivos, porque hay que decir que toda esta teoría está enfocada en los productos masivos. En productos de lujo, dirán, bueno, pero podemos ofrecer productos de lujo, pero realmente tienen los recursos para ir a comprar zapatos a Miami. También se lo he escuchado a una persona, digamos, que hace uno, ¿ya? Hija de un gran productor de soya en Bolivia, uno de los más grandes, una fortuna pero tremenda. Y llegó 2 días atrasado a clase porque no había estado en Miami comprando zapatos. ¿Ya? O sea, pueden hacerlo. Entonces los artículos de lujo los van a, ¿cómo se llama?, a comprar en sus viajes. Entonces, a veces valdrá la pena poner una tienda de artículos de lujo en Santiago, por ejemplo. Quizás no valga la pena. Quizás en Viña sí. ¿Por qué? Porque es un lugar que atrae turistas. En viaje de turismo pueden comprar esos artículos de lujo, uno tiende a comprar cosas más caras que lo normal. Pero no están pensados en el A. ¿Me explico? B, tratan de copiar eso, pero también tienen esta posibilidad. C, ya no lo pueden hacer tanto. Piensan en sus viejecitos, no lo hacen a cada rato, por decirlo de una manera. ¿Ya? Pero esas se juntan ABC1. Entonces se tratan juntos. ¿Alguna consulta? Ya. Ahí tenemos la clase media, clase media baja. Ya, C2, C3, que también en algunas consideraciones se tratan juntos, ¿ya? Pero la mitad, o sea, hasta acá tenemos aproximadamente la mitad de toda la población. ¿Ya? O sea, ya estamos. Incluso por ahí, ¿cuánto es? Estamos 10 en el otro, ¿cuántos son aquí? Déjame ver. Son 20%. 30%, clase media baja un 30%, total estamos un 60%. Entonces, fíjense que, ¿cómo se llama? Que tenemos un 30% hasta la media, ¿ya? Y todo el resto es clase, digamos, que se considera media baja y baja, ¿ya? ¿Alguna consulta? Acuérdense que esto no es un asunto de discriminar así en el sentido de discriminación porque son inferiores, superiores, ¿ya? Es porque claramente tienen conductas de consumo diferentes en términos de elección de producto y marca. Entonces, desde marketing es importante saber cuáles son sus preferencias, cuánto están dispuestos a pagar, ¿ya? Entonces uno lo clasifica para hacer eso, digamos, dónde poner un local, o sea, si uno va a poner un local de lujo, ¿dónde lo coloca? Lo vas a colocar, no sé, por aquí en un rojo, aquí ponen un local de lujo, o lo vas a poner por acá, donde hay puro Vitacura. ¿Mm? Es un poquito la idea, o productos populares, ¿dónde los vas a colocar, digamos? ¿Mm? Esa es la idea, digamos. ¿Ya? Baja, ya 30%, y la extrema pobreza un 7%. No sé cómo será ahora, porque este estudio, digamos, no es tan nuevo, pero no he encontrado una actualización. Igual que puse en rojo la opción de cuando habla de cifras de peso, porque ha cambiado muchísimo, ¿ya? Pero la extrema pobreza hasta cierto punto en Chile era relativamente poca, ¿ya? Uno encontraba relativamente poca gente botada en la calle, o sea, en situación de calle. Bueno, comparada con otros países en Latinoamérica, ¿ya? Chile no se veía gente en la calle casi, ¿ya? Pero Bolivia, por ejemplo, uno encontraba a 2 cuadras de la casa del gobierno, familias viviendo en la calle. Los portales, los bancos, cada portal era como una pieza, había un niño, 2 niños durmiendo, digamos, estaba toda la familia
repartida en los distintos portales del banco, digamos, ventanales grandes. Ya eso no se veía acá. Entonces, hasta hace poco, digamos, ya, la situación de extrema pobreza, situación de calle, ya, era por alguna situación que la familia no lo aceptaba a la persona. Por situación de violencia, por situación de droga, de alcoholismo o algo por el estilo. ¿Alguna consulta, queja, funa, lo que quieran? No, quejas nomás, profe, con esto. ¿Ah? ¿Cómo? No, que a Le veces digo, uno, solo uno quejas dice con cosas esto. que no puede no gustar a alguien, entonces digo, si se quieren quejar, adelante, no hay problema. No, ¿Ah? no, no con la clase, con los segmentos. Ah, Estos son, como digamos, los mismos segmentos que utiliza el Estado para la repartición también de beneficios y exacto. una serie también no sé cómo llamarlo, pero en realidad es como discrimina el gobierno, Discrimina en forma negativa. claro. El Además, modelo, entendiendo sí, que, que este modelo ha sido hecho para discriminar en términos de qué oferta entregar en términos de marketing. Esa es la idea, no es otra. ¿Ya? claro. ¿Ya? Pero el modelo está hecho para Muchas eso. veces se cuestionan, digamos, los segmentos en cuanto a las diferencias que hay entre la clase súper alta y la clase media, que es donde estamos sumidos la mayoría de la gente. Estamos en la mitad del sándwich, entonces nos aplastan. ¿Ah? Ok. ¿Ah? Bueno, vamos a la otra. Alguien me había hecho una pregunta. Es interesante este modelo. ¿Quién me hizo la pregunta del caminero en La Vega? ¿Era? No sé. ¿Quién fue? Yo, profe, Diego Viera. Diego. Bueno, este modelo es que tengo en mente para... Bueno, para llegar al grupo socioeconómico se hace un estudio que no solamente considera el ingreso, ¿ya? Sino considera una multitud de variables. Y ni siquiera yo me sé quién soy yo, digamos. Pero casi nadie sabe cuáles son todas las variables involucradas. Entonces, han tratado siempre de este modelo, por así decirlo, simplificarlo en la menor cantidad de variables posible, que sea fácil de clasificar. Han hecho, digamos, de qué artículos tienen en la casa, si tienen refrigerador, microondas, cuántos tienen para decir en qué está. ¿Ya? Bueno, han hecho un montón de cosas. Lo que sí está claro que no es solamente un asunto de ingreso. Entonces, hace algunos años, ¿ya? Se le ocurrió hacer esta matriz. ¿Ya? Aquí se cortó bajito, pero es posgrado, digamos. Aquí es posgrado bajito. Entonces, la idea, ¿por qué esto se cortó? No hay que revisarlo después. Entonces tengo por un lado el nivel educacional o el nivel de instrucción, desde básica incompleta, aquí no se ve, pero se ve en la lámina, sería posgrado. Y desde trabajos adicionales hasta gran empresario, o sea, alto ejecutivo, profesional liberal, que trabaja solo, tiene su propia oficina, independiente, o gran empresario. Entonces está claro que dentro de esto olvida que la clase A es casi una, como se dice, una aristocracia, pensando en otra parte de historia, porque esto lo que interesa es el consumo. ¿Ya? No es que te clasifican en algo o en otra cosa, sino tratan ¿cómo se llama? De decir cuál va a ser tu consumo. ¿Ya? Entonces, posgrado y que además del posgrado tiene el grado, y sea alto ejecutivo, liberal, independiente, gran empresario, va a tener un comportamiento de tipo A. También si es solamente, sin posgrado, pero universitario completo, pero ese alto ejecutivo profesional liberal, dependiente, gran empresario, o sea, tiene un gran ingreso, más educación, ya sea universitaria completa o posgrado, va a tener un consumo más o menos igual. Si por un lado tiene posgrado y no le va tan bien, ¿ya? Se logra ser un ejecutivo medio nomás, profesional, mediano empresario, ¿ya? No va a tener tanto ingreso, pero tampoco tan malo, pero sí sus relaciones
van a estar normalmente sus compañeros de trabajo, compañeros de amistad, etcétera, etcétera, van a estar en A y van a tener un consumo más o menos parecido. Y esa es la lógica. Y después viene B, si vamos bajando, en términos de posgrado, pero que ni siquiera fueron ejecutivos, llegó a ser solamente empleado, administrativo medio, vendedor, jefe de sección. O sea, le fue más o menos mal a este tipo a pesar de su posgrado. Pero mantiene algún tipo de relación, entonces ¿cómo se llama? No se escapa tanto. Pero, ya, el profesional que llega a ser empleado y todo, tiene un consumo C, y tenemos toda una serie C, y así vamos bajando. ¿Ya? Esa es la idea de esto. Pero acuerdo, esto es un predictor de consumo. Al otro lado, si ni siquiera completó la básica, y trabaja a veces, es un EPU. No tiene ingresos ni para pagar un arriendo de una pieza, digamos. ¿Ya? Yo conozco aquí cerca aquí de donde vivo a una pareja, y de repente uno lo encuentra viviendo en una, como le dicen, una favela, le dije, una mujer, digamos, que cuidan auto en una parte, ¿ya? Y de repente, no, nos va bien, no, nos bien, pues, jefe, ya estamos arrendando una pieza, no, ya dije que nos fue mal, tenemos que dejar la pieza. Y siempre andan en eso. Pero ninguno de los dos, digamos, completó ni la básica, y cuidan autos, limpian autos, ese tipo de cosas, digamos. ¿Ah? También básica completa, mismo la básica solamente, pero no tiene un trabajo estable. ¿Ya? Es incompleto, pero tiene un obrero no calificado, o sea, son las cosas más básicas de una empresa que ganan el mínimo, digamos. ¿Ya? Y así nos vamos. Esta es esta matriz de grupos socioeconómicos. Entonces, ¿cuál sería el caso de, no es Diego, Diego fue el del camionero, ¿no? Sí, yo le decía que andan, todos los camioneros de La Vega andan con fardos de billetes. ¿Dónde lo pondrías, digamos? Tendría que estar como en la D, que está entre básica Claro, completa y obrero, o sea, microempresario. No sé. claro, si es dueño del camión será un microempresario, o sea, entonces tiene, digamos, dinero, pero no tiene las relaciones. O sea, a ver, si alguien tiene un nivel de educación relativamente bajo, ¿cuál es como se dice, su ideal de ir a comer? Una parrilla y los platos con barandas, ahí como en La Vega, ¿no? ¿Sí o no? Porque tiene el dinero. Pero alguien que tiene más roce, ¿dónde va? Un restaurante elegante, que ahí lo que crece es el plato, pero te ponen un canapé al medio y te cobran el doble o el triple, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Qué piensas, Diego? Sí, o sea, Entonces, no es solamente el dinero, sino... no, pues sí, es obviamente algo cultural también, pues sí. ¿Mm? Bueno, pero esto es un predictor. Entonces, decir, o sea, cuando vamos al mapa, bueno, si yo pongo un restaurante en la parte, tengo que decir qué tipo de platos voy a poner. Entonces, si me pongo aquí un restaurante, que no es comida rápida, voy a hacer un plato, voy a comprar platos grandes, casi bandeja, voy a hacer porciones del porte de un canapé, digamos. Estoy exagerando un poco. ¿Ah? Voy a poner productos de acuerdo a lo que la cultura, ¿ya? De las personas, del cliente, ¿ya? Es lo que quiere, el cliente manda, el cliente tiene razón, como se dice, el cliente no es eso, el cliente manda, a través de sus costumbres. ¿Alguna consulta? Me voy a cambiar de ¿cómo se llama? De factor. Última consulta sobre los factores culturales. Bien, veamos los factores sociales ahora. Grupo, familia, roles y estatus. ¿Ya? Los grupos de referencia. O sea, todos pertenecemos a grupos o nos gustaría pertenecer a grupos. Ellos se llaman grupos de referencia que tienen algún tipo de influencia en nosotros. Estos grupos de referencia los podemos separar.
¿ya? En grupo de pertenencia, aspiración y necesidad. Y los de pertenencia tenemos los grupos primarios, ¿ya? Que son los que tienen una interacción constante e informal, familia, vecinos, compañeros de trabajo. ¿Ya? O sea, estamos ahí permanentemente, y esos influyen tremendamente en nuestro comportamiento. Pero también tenemos grupos secundarios que recién requieren una adhesión, ¿ya? Es decir, vamos a estar en un sindicato, vamos a estar en un partido político, en un grupo religioso, lo que sea. En un grupo, ¿cómo se llama? Cultural, en un conjunto, en un coro, en deportivo, etc. Y ese es un grupo secundario. Entonces eso no tiene una influencia tanto, pero tenemos que de alguna manera parecernos al comportamiento del grupo para que nos acepten. El grupo primario, por lo menos la familia, en teoría te acepta, haga lo que hagas. O sea, si se pones rebelde y haces cosas que no ven con la familia, se enojan, se forma un pequeño infierno, pero igual te aceptan, pero quizás los vecinos no. O los compañeros de trabajo también. O sea, uno está obligado a comportarse de acuerdo a lo que el grupo hace. ¿Ok? Y hay alguna consulta. A ver, ¿quién está? Francisco, ¿alguna consulta respecto a esto? No, profe, por ahora. Ya. Después tenemos los grupos de aspiración. Me gustaría pertenecer a un determinado grupo, pero no pertenezco. Entonces me gustaría pertenecer al equipo de fútbol XX, entonces me compro la camiseta, los pantaloncitos, todo, ¿verdad? Me disfrazo de jugador, ¿verdad? Y en los partidos fin de semana me disfrazo y veo la televisión y juro que estoy en la cancha, digamos. ¿Ah? O me disfrazo de montañista y no soy capaz ni de escalar el Santa Lucía. Eso es aspiración. Copio comportamiento para sentirme parte de ese grupo, aunque no pertenezca. Eso es un poquito la idea de esto. Compro el vehículo todoterreno, voy a decir estoy en el Dakar. Y le pongo Dakar ahí, el logo. ¿Ah? Aspiración. Y el otro son los grupos disociativos, justamente los contrarios. No quiero pertenecer a ese grupo. ¿Ya? No quiero ni siquiera que sospechen que puedo ser de ese grupo. ¿Ah? ¿Se acuerdan de Lacoste y los guachituros hace algunos años? La polémica. ¿Alguien se acuerda, no? Sí, que le pidió Lacoste, les pagaba para que dejaran de ser la Sí. marca. Hace en 2013, 2012. Porque ¿qué pasaba? Lacoste es una marca de lujo, que no solamente hace ropa, sino hace artículos, digamos, de cuero, y cuestiones así, ¿ya? Llavero, y generalmente es una tienda de lujo que está en los principales aeropuertos, ¿ya? En tiendas como París, Roma, a Nueva York, donde la gente va, gente, digamos, de alto nivel. Son los que compran helado en sus viajes, digamos, grupos socioeconómicos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? El público, los fans de Guachiturro no eran exactamente ¿cómo se llama? Ese grupo socioeconómico. Al contrario, no sé, serán C2, C3, no sé, yo no lo ubicaba mucho, digamos, excepto por esta polémica. ¿Ya? Incluso pueden ser D, no sé. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama? Como ellos se vestían así, todos sus fans, entonces la gente dejó de comprar Lacoste. Ir al negocio. No, pero nosotros hacemos que venden sus camisetas. Acá no creo que Lacoste vendiera ninguna camiseta porque no la fabricaba masivamente. Han sido copias chinas, no sé. ¿Ya? Esa fue la polémica. No voy a comprar Lacoste de aquí de adelante porque no quiero que me asocien con los hinchas de ¿cómo se llama? Este conjunto que no encuentro el adjetivo que ustedes se lo... Eso se refiere a grupos disociativos. O los que teníamos sombrerito vaquero, digamos, ya veíamos nuestra imagen como Malboro, superhombre, digamos, macho y no sé qué más, que apareció la película, ¿cómo se llama? El secreto de la montaña. No voy a usar sombrerito, voy a pensar que soy gay. Eso un poquito es la idea. No sé si me explico.
¿Alguna consulta, opinión? Ya. Seguimos con los sociales. La familia. La familia es quizá el grupo que más influye en nuestro comportamiento porque en la familia, digamos, son personas que más cercanas a nosotros, que más nos importan, ya sean como hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, ¿ya? Y después ya nuestros hijos. Esa es un poquito la idea. Entonces, esto es lo que más influye. Generalmente toman costumbre en un matrimonio de las dos familias, digamos, de donde se viene, ¿ya? Y se juntan y hacen un mix. Eso es bueno la idea de lo que dice la teoría. Pero repito que es una ¿cómo se llama? De los grupos más importantes, digamos, para determinar el consumo de una persona, la conducta de una persona. Y tenemos familia de orientación, que repito son los padres, hermanos, es donde nosotros o cada uno de nosotros ha adquirido cierta conducta de consumo. Y ustedes fíjense en su propio consumo y se van a dar cuenta que están copiando el consumo de sus padres o de sus abuelos. Los gustos. Yo siempre digo, mi abuelo de chiquitito, uno de los recuerdos que tenía era que lo acompañaba, digamos, cuando arreglaba una casa. Nos cambiamos mucho de casa. Y una ocasión arrendamos una casa frente a la casa de una tía que estábamos viviendo mientras se arreglaba la casa que habíamos arrendado cuando vinimos de Punta Arenas. Y mi abuelo estaba arreglando, o sea, estaba maestreando la casa para dejarla habitable, como nosotros queríamos, dividiendo cosas, ¿ya? Etc. Y a la hora del almuerzo, él sacaba un salame y sacaba su cortapluma, no sé si la... ¿ya? Entonces me di cuenta que una de las cosas que no me gusta es comerme un salame con pancito, cortado incluso con la cortapluma. Salimos de paseo con mi mujer, llevo mi salame y me llevo mi cortapluma. ¿A quién estoy copiando? La conducta aprendida de mi abuelo. Hasta eso llega lo que es familia de orientación. ¿Alguna consulta? Vean sus propios consumos y se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo, van a ver la relación de, no, este viejo, no sé cuánto, por ejemplo, al padre, no voy a hacerlo, no voy a ser igual que él, y al final termina haciendo lo mismo. ¿Ah? Y la familia de privilegiación es la que nosotros formamos para crear a la siguiente generación. Nada más que eso. ¿Alguna consulta? Martín, ¿alguna consulta, alguna opinión? No, quizás yo podría dar un ejemplo, pero es un ejemplo extraño. Lo que pasa es que parte del lado de mi familia que creció en el campo y viajaban a la ciudad, no sé, no todos los días, quizás 2 o 3 veces en el mes, siempre ellos tuvieron una muy buena concepción por ejemplo, de la marca Sony. Entonces, esa percepción yo también la tengo heredada, aunque todavía tengo, por ejemplo, algunas cosas que me heredaron de marca Sony, entonces todavía tengo esa percepción que es una marca muy buena todavía. Y es por los abuelos y por un tema familiar, propiamente tal. Mi padre compró todo siempre Sony. Yo también tengo la misma imagen, digamos. Socio. Claro. ¿Ah? Bueno, esa preferencia. Acuérdate que la conducta no solamente producto, sino la marca, etcétera. ¿Ah? Claro, profe, sí. Sí, digamos. Ya. Bueno, los roles de estatus, bueno, aquí roles de estatus significa qué es lo que hago en la sociedad, y la verdad que cada rol, ya, como se dice, conlleva un estatus. Entonces, uno tiene que no solamente serlo, sino parecerlo. Y eso es como si yo soy profesor, no tengo que dejar de tener ciertas conductas, ¿ya? Y hacer lo que la sociedad espera del rol que estoy cumpliendo. O sea, no puedo, digamos, tener un rol y hago algo que la sociedad cree que no corresponde al rol. En el fondo, se daña el estatus que yo tengo. Esa es un poquito la idea. Entonces, o sea, tú como profesor lo debes saber, digamos, ¿ya? Como matemático, ¿ya? Que tenías que siempre cumplir un determinado rol.
una forma de hablar, una forma de Eh, vestirte, de comportarte, etcétera. Y eso pasa Sí, así. en lugares públicos, Mm. por ejemplo, bueno, pero quizás es una regla absurda que no van a entender mis compañeros. Yo, por ejemplo, claro, uno tiene redes sociales y a mí obviamente tengo alumnos que me quieren ser seguidores, no sé, en Instagram, en Facebook, etcétera, etcétera. Y yo tengo la regla, y es una regla quizá un poco caprichosa, que mientras él sea mi estudiante, yo no le voy a hacer clases particulares primero, ¿ya? Por lo bajo. Tampoco voy a aceptar de yo seguirlo y él me siga a mí. Eso tampoco Ya. ¿ya? Es Mm. como, y lo otro también es que la experiencia dice que claro, es alumno, y mientras sea alumno, preferible mejor tener no quiero decir la jerarquía, pero la cordialidad propia de los roles. Claro. O sea, hay que cuidar, frente a un rol, hay que cuidar también este estatus que uno adquiere al tener un determinado rol, el que sea, ¿ya? Es un poquito la idea. Entonces, uno su consumo lo tiene para considerando el estatus que proviene del rol que uno está teniendo. Esa es la idea de esto. ¿Ah? Después vienen los factores personales, que hay 4 elementos según la literatura, en cuanto el último, estilo de vida, yo prefiero no colocarlo como factor personal, sino como un resumen, dado las definiciones, un resumen de todo lo anterior, de los factores culturales, social y personales, estos 3 que están acá, que lo vemos inmediatamente, pero la reunión de todo eso, ¿ya? Y lleva a un comportamiento que uno definir la definición de ese comportamiento es tu estilo de vida. ¿Ok? Es como resultado. Pero la literatura generalmente lo pone junto. Bueno, los factores personales: edad, etapa de ciclo de vida, ocupación y circunstancia económica, personalidad en tu concepto, que lo vemos en las siguientes láminas. Edad y etapa de ciclo de vida. La idea, ¿ya?, es que en la vida uno nace, ¿ya? Se va desarrollando y finalmente muere, ¿ya? Entonces hay una cosa que por tiempo uno de repente es joven, pasa a ser adulto mayor, así hay un resumen, pero también en términos de estado civil, por decirlo de alguna manera, soltero, casado, parejado, como quieran, y después vuelta soltero, porque hubo un divorcio, una separación, entonces después cuando es joven normalmente no tiene hijos, en algún momento algunos de nosotros los tenemos, y después los hijos se van. Entonces, aquí hay como un resumen de estos acontecimientos críticos, ¿ya?, que nos dicen, ¿ya?, ciertos elementos de consumo. Entonces pensemos en jóvenes solteros sin hijos, pensemos con el permiso de la dama, ¿ya?, vamos a hacer un ejemplo quizás hasta un poquito machista, ¿ya?, pero con un poquito de humor. Permiso, Mariana. ¿Ah? ¿Qué pasa con un joven soltero sin hijos? ¿Cuál es su preocupación y qué gasta su presupuesto? ¿En qué gasta su presupuesto? ¿Qué quiere? Que está pensando en futuro, en no sé qué más, en todo momento está viviendo el momento, ¿no? Claro, en viajar, El en carrete, conocer. pasarlo bien, etcétera, etcétera. Y no tiene hijos, ninguna responsabilidad. Pero de repente se empareja. No me refiero a una pareja, como dice, de corto tiempo, sino permanente. Pues se decía casado. Ya empieza a cambiar su consumo, ya no esta vida relajada de consumo, de viaje, de carrete, de no sé qué más. Ya empieza, no, ya la casa, pues empieza el ahorro para comprar la casa, los electrodomésticos, etc. Cambió ¿ya? Sin hijos, ¿en qué gastan la farmacia? Antiácido, no sé, ¿ya? Preservativo, ¿ya? Eso gastan en la farmacia, ¿sí o no? Pues digo, estoy hablando de un varón, ¿ya? Bueno, pero eventualmente, ¿qué pasa si tiene un hijo? ¿Qué gasta en la farmacia? Pañales, comida para bebé, todas las cosas de los niños, ¿no? Cambió ¿ya? Siendo soltero o casado. Bueno, si fue casado, si tiene ya una pareja permanente, ya digamos que tiene un comportamiento adulto.
¿ya? Y tanto soltero como casado es diferente, ¿ya? Pero en algún momento, digamos, los hijos empiezan a estar creciendo, colegio, ¿ya? Libros, ¿ya? Uniforme, ¿ya? Cambió el asunto. Este adulto de repente puede volver a ser soltero de nuevo, se separó, se divorció, lo que sea. Vuelve, por ejemplo, un varón, vuelve al mercado, como se dice. ¿Ah? Y se busca otra persona, generalmente el segundo matrimonio son 20 años más joven. Gasta otras cosas en la farmacia ahora. ¿Ya? Y si fue casado, es posible que tenga que pagar pensión de alimentos por sus hijos. Digamos. Cambió cómo sale el presupuesto. ¿Ya? Pero ya, supongo que siguieron juntos, ya, no está separado, lo perdonaron, la infidelidad, es todo lo que pasó. Es un adulto mayor, ya, todavía siguen juntos, los hijos viven en otra parte, solo. Por momentos vuelven a viajar juntos, estos viajes de tercera edad, digamos. Hasta que uno se muere, que le murió la mujer. Entonces, está viudo, ¿ya? Y ahí sigue, ¿en qué empezaban a gastar? En farmacia, en los remedios, para la diabetes, para la hipertensión, etc. Que va cambiando, ¿ya? Y al final el último gasto que la funeraria. Me disculpa si alguien se ofendió, pero es un poquito un resumen de lo que podríamos hacer de la triste vida de un sujeto, ¿no? ¿Qué te pareció, Martín? En general, claro, hay sucesos que cambian la perspectiva y las prioridades notablemente. Es complejo también pensarlo porque en realidad ahora hay una tendencia, bueno, antiguamente también el éxito significaba quizás tener una casa, tener un auto, ser próspero, pero en la actualidad también obliga no solamente en estar bien en el trabajo y en la vida personal, sino también tener momentos de ocio. Entonces, esa variable por lo menos se ha incorporado fuertemente. Pero lo importante del modelo es que, por ejemplo, aquí hay un modelo que toma tres elementos que pueden ir cambiando. Pueden ser otros, pero es como un resumen de lo más típico de acontecimientos críticos, digamos. Sí, profe. Sí. ¿Ya? Entonces, hay que decir que estos acontecimientos que se van mezclando producen cambios fuertes en el comportamiento, por lo menos en los porcentajes que se dedican a una cosa u otra, y en cada cosa qué es específicamente el consumo, digamos. ¿Ok? Sigo adelante. Ocupación y circunstancias económicas, ¿ya? En el sentido, digamos, que a qué me dedico, ¿ya? Y cómo me está yendo. Entonces, a qué me dedico, perfectamente ahí compro, como profesor, uno se ve obligado a comprar muchos libros, o estar por lo menos en alguna biblioteca virtual, digamos, que a veces te cobran para acceder a los libros, y es para estar al día. ¿Ya? Pero también depende si te va bien, puedes seguir consumiendo, pero si te va mal, no tanto. Si te va mal, tienes que comprar marcas más baratas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Este es el último factor personal. Ignacio, ¿alguna consulta? No, por el momento, profe. Ya. Y bueno, y el último es personalidad y autoconcepto. Bueno, lo importante es que cada persona tiene su propio autoconcepto de lo que piensa, lo que se piensa de uno mismo. Entonces, muchas veces ¿cómo se llama? Autoconcepto te hace consumir. Tú te piensas, digamos, tu concepto es yo soy deportista, vas a comprar, digamos, ropa de deporte. O soy montañista, la versión anterior, digamos, ¿ya? Voy a comprar cosas de deporte, voy a agarrar parte de mi presupuesto en comprarme zapatos, mochila y todo. ¿Ah? Y si me digo intelectual, voy a tener una tremenda biblioteca, aunque no lea nunca. Pero voy a tener ahí los libros. O sea, el autoconcepto también te lleva, digamos, a qué hacer.
Y la personalidad, digamos, la personalidad, bueno, hay distintos elementos de personalidad que te hacen, digamos, comprar más, comprar menos, decir rápido, arriesgarte, etc. Como confianza en uno mismo, dominio, autonomía, deferencia, seguridad, autoridad. No vamos a ver los conceptos así por separado, por lo menos esta vez. Y hay un concepto interesante que es personalidad de marca, que los productos pueden tener personalidad, que son asignaciones de rasgos humanos a los productos. Entonces uno puede decir que una marca sincera es emocional, de competencia, sofisticación y fortaleza. Me quedo en la última, ya que di el ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, una marca que era de fortaleza, de actividad al aire libre ruda, era justamente Marlboro. Mi imagen era el cowboy con el sombrerito, ¿verdad? Fumando ahí con el caballo en la sombra, pero uno estaba en la moto, ¿verdad? Y aparecía como la sombra en un caballo. Daban la imagen de una marca de fortaleza. Entonces, los que tengan personalidades o autoconciencia de algo de fuerte, la refuerzan consumiendo productos de fortaleza. ¿Ya? Es el caso de las cervezas fuertes. ¿Ya? Entonces, eso tuvo mucho éxito, ¿ya? En ciudades norteamericanas, ¿ya? Respecto a los trabajadores de las empresas, ¿cómo se dice?, de la fábrica, tipo más o menos rudo. Entonces iban a comprar una cerveza que tuviera una personalidad ruda, ¿ya? Lo que trataron de hacer aquí con Báltica, ¿se acuerdan? ¿Ya? Bueno, pero también hay de todo lo otro, sofisticación, buscar, te hacen lógicamente, la imagen de marca, muestran elementos sofisticados, etcétera, para que si uno se considere sofisticado, compra productos que también son sofisticados. Es un poquito la idea. ¿Alguna consulta? A ver, Mariela, ¿alguna consulta? No, profe, todo claro. ¿Todo claro? Perfecto. Y el estilo de vida, que repito que es el resumen, ya, se me fue esto. Es el resumen de todo lo anterior. De todo lo que vimos anteriormente, ya se puede decir que está acá. O sea, de los factores culturales, sociales y personales, ya podríamos, digamos, resumir ya el patrón de consumo. Entonces, la literatura a veces lo pone aparte, pero las definiciones te indican más bien esto. Entonces, el patrón de consumo uno lo puede, digamos, sacar un perfil de acuerdo a las actividades que se hacen, preferentemente, trabajo, pasatiempo, compra, deporte, eventos sociales. Muchas veces, si nuestra actividad es principalmente el trabajo, consumimos de acuerdo a ese trabajo. En el caso de como profesor, compro libros, compro ropa adecuada para hacer clases, zapatos cómodos porque uno tiene que caminar. Con la pandemia no, pero antes sí. ¿Ya? Y los intereses, me interesan los alimentos, el amor, la familia, la recreación. Pueden haber más elementos en cada uno, pero también consumo según lo que me interesa. Y de la opinión que tengo, de mí mismo, sociales, negocios, productos. Por ejemplo, ahora, ¿cuál es el éxito del not mayo, not todo, digamos? ¿Por qué? Es una opinión que se tiene frente al mundo, a la ecología, a todo esto, toda una corriente, que hay una marca que lo está, ¿cómo se llama?, tomando completamente, es una opinión sobre el mundo. Entonces esa marca va hacia eso. ¿Ya? Bueno, pensando también en todos los que tienen algún tipo de interés en lo que es comida, digamos, ¿ya? Y en actividades, eventos sociales y familia, digamos. Uno consume de acuerdo a eso, elección de marca, etcétera, el porcentaje de su presupuesto. ¿Ya? Por ejemplo, si me interesa la música, ¿ya? Tengo un amigo que ¿cómo se llama?, le interesa la música escocesa, celta. Una vez me dijo, ¿sabéis cuánto yo he puesto arriba? Como 2 millones de pesos. Entre la tartán, la falda, toda la cuestión, la carterita, la gaita, los zapatos que también son especiales, los calcetines también que son especiales, una especie de boina, no sé cómo se llama, etcétera. Llevo como 2 millones de pesos en serio. Entonces, el porcentaje de acuerdo a su interés.
que lo había transformado en actividad de música. De viernes a domingo es músico. De lunes a jueves es dentista. Muy buen dentista a propósito. ¿Mm? ¿Alguna consulta? La vestimenta del guaso chileno es carísima también. Lo mismo, si tú vas a estar en un conjunto de música chilena, vas a gastar también. Si te gusta, vas a tener que gastar el poncho, las botas, las espuelas, el sombrero. ¿Ah? Pero es parte de tus intereses, de la actividad. Si te interesa, vas a gastar. Pero si aparte es tu actividad, más aún. ¿Ah? ¿Ok? Esos jóvenes los que les tengo para hoy día en esta primera parte. ¿Ya? Entonces, si les parece, tenemos un break. Por supuesto que antes de eso, alguna última consulta respecto a la materia que vimos ahora. Ok, jóvenes, nos vemos dentro de un ratito. ¿Ah? 10 minutos. 10 10 minutos. minutos. 10 Ya, minutos. ¿Ya? Ujú, 27. 20 a 27 nos juntamos.